Él volvió a casa en una silla de ruedas para poner a prueba a la mujer que afirmaba amarlo. La frialdad de ella lo hirió, pero nada se comparaba con el secreto cruel que aún estaba por revelarse. Alejandro Ruiz tenía todo lo que cualquiera desearía: dinero, casas, autos, negocios y viajes. Su empresa de tecnología había crecido tanto en la última década que ahora tenía oficinas en 3 países. Muchos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero en el fondo él se sentía solo. Desde hacía un año salía con Valeria, una mujer mucho más joven que él, atractiva, con estilo y una sonrisa capaz de convencer a cualquiera. Ella tenía 28 años, era diseñadora de interiores y siempre decía lo mucho que lo amaba. Pero últimamente a Alejandro le daba vueltas una incomodidad en el pecho, algo que no podía sacarse de la cabeza, una espina clavada que no lo dejaba en paz. Una tarde, mientras aguardaba en su camioneta blindada a que Valeria saliera del consultorio de su dermatólogo, algo ocurrió. El chofer Martín bajó a comprar un café. Alejandro, aburrido, revisaba correos en su celular. De pronto, un pitido lo distrajo. Era el teléfono de Valeria que ella, distraída, había dejado olvidado en la guantera por costumbre o quizá por instinto. Lo desbloqueó. Ella no le ponía clave. Decía que confiaba en él. Pero justo en ese instante entró un mensaje. Era de alguien guardado como G. Lo abrió sin pensarlo. El texto decía: hoy puedes verte con el inválido, o tienes que hacerle cariñitos toda la noche. Alejandro se quedó helado. No respondió, no se movió. No podía creer lo que acababa de leer. Se quedó mirando la pantalla como si el teléfono le hablara en otro idioma. Sentía que algo dentro de él se rompía. Cerró el mensaje, respiró hondo y guardó el celular en su lugar. Justo cuando vio a Valeria salir del consultorio con su cara perfecta, su bolso carísimo y su sonrisa falsa. Todo el camino de regreso a casa, ella hablaba y hablaba de una nueva colección de sillones italianos que quería mostrarle. Pero Alejandro solo la veía de reojo. Ya no escuchaba sus palabras, solo su voz. Una voz que ya no le sonaba dulce, sino hueca. Él le preguntó quién era G, pero lo hizo con un tono ligero, como quien pregunta sin importancia. Ella se rió. Dijo que era una compañera del trabajo que siempre usaba apodos tontos. Él no insistió, solo asintió y guardó silencio. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Dio vueltas en la cama mientras Valeria dormía profundamente a su lado. Se levantó, bajó a la cocina y se sirvió un whisky. Pensaba y pensaba. ¿Lo estaba engañando? ¿Desde cuándo? ¿Era solo por dinero? ¿Y si solo estaba siendo paranoico? Se sentó en la sala, apagó las luces y se quedó ahí, solo, en silencio, mientras afuera caía una lluvia suave. Al día siguiente en la oficina intentó concentrarse en el trabajo, pero no pudo. Algo se había quebrado dentro de él. Llamó a Martín a su oficina. Martín era más que su conductor. Llevaba trabajando con él desde hacía 10 años. Era como su sombra, su guardaespaldas y a veces su confidente. Cuando entró, Alejandro le pidió que cerrara la puerta. «Necesito que me ayudes con algo», le dijo. «Pero esto se queda entre tú y yo». Martín lo miró serio, asintiendo. «Lo que usted necesite, patrón». Alejandro le contó lo del mensaje. Le dijo que algo no cuadraba, que Valeria ya no lo tocaba igual, que sus excusas empezaban a ser más flojas, que últimamente salía más de noche, que ya ni le preguntaba cómo le iba, y sobre todo que había cambiado la forma en que lo miraba, como si él ya no fuera alguien, sino algo, un cheque en blanco. Martín lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Alejandro terminó, se quedaron en silencio unos segundos. El chofer bajó la mirada y dijo: «Mire, patrón, yo no quiero meterme en su vida, pero sí me he dado cuenta de cosas raras. Esa señorita no es la misma que cuando llegó. Al principio era toda dulzura. Últimamente ni me saluda. No soy quien para decirle qué hacer, pero si quiere probarla, hay maneras». Alejandro frunció el ceño. ¿Manera? Pues sí, puede ponerle una prueba, algo que la obligue a mostrarse como es, algo que la saque de su zona cómoda y ahí, patrón,
Se va a dar cuenta si lo quiere de verdad o solo lo está usando. Y entonces, en ese momento se le ocurrió: ¿qué pasaría si fingiera un accidente? ¿Qué pasaría si de pronto quedara inmovilizado dependiendo de otros para todo? ¿Se quedaría Valeria a su lado? ¿Lo cuidaría? ¿Lo abrazaría? ¿O se alejaría poco a poco hasta desaparecer? La idea fue creciendo en su mente como una semilla. Cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Tenía que hacer algo radical. Tenía que salir de la duda de una vez por todas. No podía seguir viviendo con esa desconfianza. No podía seguir acostándose con alguien que tal vez lo estaba traicionando. Pasaron 2 días. Alejandro no le dijo nada a nadie más. Mandó a detener una gira de negocios que tenía planeada con la excusa de un problema personal. Fingió una llamada con su médico frente a Valeria, donde decía frases como: los resultados no salieron bien y me siento muy cansado últimamente. Ella no preguntó demasiado. Solo le dijo que tomara vitaminas y se fue al spa. El lunes siguiente, Alejandro se despidió de Valeria por la mañana como si fuera a trabajar. Pero en lugar de ir a la oficina se dirigió a una casa en Cuernavaca que tenía desde hacía años y que casi nadie conocía. Solo él, Martín y un jardinero que ya no trabajaba ahí. Se instaló allí con Martín durante 3 días. No contestó mensajes ni llamadas, solo dejó que creciera el rumor. Le pidió a su abogado que filtrara discretamente la noticia de que había tenido un accidente en carretera y que estaba grave. Todo estaba listo. Al 4.º día, regresó a casa en silla de ruedas. Valeria lo esperaba en la sala, maquillada como si fueran a una cena de gala. Al verlo entrar empujado por Martín, con un cuello ortopédico, la cara seria y la mirada apagada, se quedó congelada. No corrió a abrazarlo. No gritó de emoción. No lloró. Solo dijo: ¿qué te pasó? Alejandro no dijo nada. Solo la miró y en ese instante supo que estaba por entrar en un juego peligroso. Pero ya no había vuelta atrás. La silla de ruedas rechinó un poco cuando Martín la empujó hacia la sala principal. Alejandro mantenía el cuerpo rígido, con la cara seria y la vista fija al frente. El cuello ortopédico le apretaba un poco, pero no se quejaba. Todo era parte del papel. Había ensayado los movimientos, el tono de voz y hasta los silencios. Tenía que parecer real. Tenía que lograr que nadie sospechara. Valeria lo miró desde el sofá, de pie, con una expresión tan seca que parecía que le habían contado que se había manchado la alfombra. No que el hombre con el que vivía había quedado supuestamente paralizado. ¿Y qué dicen los doctores?, preguntó sin moverse de su lugar. Martín se adelantó a contestar como habían planeado. Fue un golpe muy fuerte en la columna. Estuvo inconsciente 2 días. Cuando despertó, ya no sentía las piernas. Van a hacerle más estudios, pero los médicos dicen que lo más probable es que quede así para siempre. Valeria cruzó los brazos y se acomodó el cabello. Su cara no mostraba dolor, ni rabia, ni preocupación, solo una especie de molestia suave. Se acercó apenas unos pasos, pero no lo tocó. No le tomó la mano. No le preguntó si sentía dolor. Solo dijo: «Qué fuerte. ¿Y por qué no me avisaron antes?». Alejandro desvió la mirada y fingió un suspiro cansado. Martín intervino de nuevo. «Él no quería que usted se preocupara. Pensamos que lo mejor era esperar a tenerlo en casa. Ya está en buenas manos. Aquí no le va a faltar nada». Valeria solo asintió. Luego preguntó si había que hacer cambios en la casa, como poner rampas o algo. Alejandro dijo que ya lo habían arreglado todo. Ella se fue directo a su cuarto diciendo que tenía una llamada importante y que necesitaba concentrarse. Alejandro aguantó el gesto. No dijo nada. Miró a Martín, que solo negó con la cabeza, y empujó la silla hacia la habitación que habían adaptado para él en la planta baja. Un cuarto amplio con baño propio donde antes se quedaban los invitados. Ahora era su espacio. Alejandro pidió que lo dejaran solo. Cerró los ojos, respiró profundo y se quedó en silencio, escuchando los pasos de Valeria alejarse por el pasillo. Esa noche no bajó a cenar. Mandó un mensaje diciendo que tenía dolor de cabeza. Alejandro comió solo con la ayuda de Martín. El ambiente en la casa se sentía raro, como si algo hubiera cambiado, pero nadie quisiera decirlo en voz alta.
A eso de las 10 apareció Rosa con una charola. Tocó la puerta, entró despacio y le llevó un té con pan dulce. No dijo mucho, solo lo miró con tristeza. «Qué pena, don Alejandro, de verdad, esto no se lo merece nadie, pero aquí estamos para lo que necesite». Él la miró sin saber qué decir. Asintió y le agradeció. Rosa salió del cuarto limpiándose las lágrimas con el delantal. En cuanto se fue, Alejandro suspiró. No era actriz, no sabía del plan, y su reacción había sido más humana que la de Valeria. Esa diferencia lo hizo apretar las manos sobre los brazos de la silla. A la mañana siguiente, Martín lo ayudó a bañarse, a vestirse y a instalarse en la sala. Valeria ya se había ido. Había dejado una nota sobre la mesa diciendo que tenía un desayuno con una amiga. Nada más. Ni siquiera se acercó a verlo antes de salir. Pasaron 3 días en los que ella casi no aparecía por la casa. Solo llegaba por las noches. Se encerraba en su cuarto. Se metía a bañar y luego decía estar muy cansada para hablar. No preguntaba si Alejandro necesitaba algo. No lo tocaba. No lo ayudaba a nada. Ni siquiera lo acompañaba en el desayuno. Alejandro observaba todo sin decir una palabra, pero por dentro hervía. No solo por la frialdad de ella, sino porque ya estaba claro que no había amor y lo que más dolía era que quizá nunca lo hubo. En uno de esos días, mientras él descansaba en la sala, Rosa entró con una charola. Le llevó fruta, café y un pan. Se sentó en el sillón de al lado y sin darse cuenta empezó a contarle cosas de su vida. Que era de Veracruz, que tenía una hija que vivía con su mamá allá, que había llegado a la ciudad buscando un trabajo fijo y había terminado en esa casa de rebote. Decía que no se quejaba, porque Alejandro siempre había sido justo con ella. Mientras hablaba, le servía el café con cuidado. Lo trataba con una dulzura que no parecía forzada. «Don Alejandro, usted no se preocupe, yo sé que se va a recuperar. Y si no, igual aquí lo vamos a cuidar entre todos. Bueno, todos, no sé, pero yo sí». Él sonrió por dentro. Rosa hablaba con sinceridad. No sabía del plan. No fingía. Alejandro comenzó a prestarle más atención, no por interés, sino porque era la única en la casa que actuaba como si él fuera una persona, no un mueble estorboso. Esa misma tarde, ya que Valeria regresó, Alejandro la llamó a su cuarto. Le dijo que necesitaba hablar con ella. Valeria entró con cara de fastidio. Preguntó qué pasaba. «Me duele la espalda», dijo él. «¿Me podrías ayudar a cambiarme de posición?». Ella hizo un gesto de molestia. Dijo que no sabía cómo hacerlo, que no quería lastimarlo, que mejor llamara a Martín o a Rosa. Alejandro solo la miró. Estaba claro que ella no quería tocarlo, ni por pena, ni por cuidado, ni por nada. Y eso le confirmó algo más. Lo que había entre ellos ya no existía. Después de eso, Alejandro y Martín empezaron a planear el siguiente paso. Iban a poner cámaras discretas en el cuarto, en la sala y en la entrada. No para espiarla como un celoso, sino para protegerse. Si Valeria ya estaba actuando con frialdad, era probable que diera el siguiente paso: traición. Había que estar preparados. Martín se encargó de todo. Mientras Valeria estaba fuera, un técnico entró por la cochera trasera y colocó los dispositivos sin dejar rastros. Las cámaras estaban conectadas al celular de Alejandro y también al de Martín. Podían revisar todo desde cualquier lugar. No tardaron mucho en notar cosas raras. En la noche, Valeria salió con un vestido ajustado y tacones. Dijo que iba con una amiga a cenar. No volvió hasta la madrugada. Entró a la casa sin hacer ruido, descalza, y se metió al cuarto sin pasar por la sala. Alejandro fingía dormir, pero todo había quedado grabado. Al día siguiente, Martín revisó los videos. Valeria había subido al coche de alguien más en la esquina. Se había besado con él antes de entrar, y luego se fueron juntos. No se veían las placas del coche, pero el tipo era alto, moreno, con traje y sonrisa confiada. No era un amigo. Martín se lo mostró a Alejandro. Este no dijo nada. Solo se quedó viendo el video una y otra vez, como si necesitara convencerse. Ya no eran celos. Ya no era duda.
Era una certeza que pesaba más que cualquier otra cosa. Valeria lo estaba engañando y no solo eso. Lo trataba como si fuera una carga, una molestia que ya no sabía cómo quitarse de encima. Alejandro decidió entonces que no bastaba con verla caer. Tenía que entender hasta dónde era capaz de llegar, hasta dónde llegaba su ambición, hasta dónde llegaba su mentira. El plan estaba en marcha, pero lo que no sabía es que todo iba a salirse de control muy pronto, y que alguien más en esa casa también empezaría a mirar con otros ojos. La noticia del accidente de Alejandro Ruiz se esparció como pólvora en redes, grupos de WhatsApp y medios de chismes que siempre andaban detrás de los ricos de la ciudad. Aunque todo era parte del plan, parecía tan real que hasta sus socios del extranjero mandaron mensajes de preocupación. Martín se encargó de todo. Le pasó información filtrada a un periodista local. Le mandó fotos de una camioneta destrozada en la carretera de Cuernavaca y le pidió que hablara de una volcadura por exceso de velocidad. La historia era creíble. Tenía todos los detalles que necesitaban para que la gente la creyera. Nadie dudó. Mientras eso pasaba afuera, Alejandro se mantenía oculto en una casa que tenía en el bosque, lejos de la ciudad. Era una propiedad que compró hace años para desconectarse, pero que casi nunca usaba. Allí pasaba los días entrenando su actuación con ayuda de Martín, que le indicaba cómo debía moverse, cómo debía sentarse, qué músculos debía relajar. Tenía que parecer alguien que de verdad no sentía nada de la cintura para abajo. Ensayaban cómo moverse en la silla, cómo responder si alguien le hablaba del accidente, cómo simular incomodidad. Al estar sentado muchas horas, Alejandro no podía dejar cabos sueltos. Las llamadas empezaron a llegar al segundo día. Su abogado, su contador, incluso uno de sus hermanos que vivía en Tijuana. Nadie sabía nada exacto. Algunos habían visto la noticia en redes, pero Alejandro les pidió que no lo buscaran todavía. Solo les dijo que necesitaba unos días para organizarse. Usó una voz apagada y lenta por teléfono, como si estuviera realmente afectado. Todos le creyeron. Nadie sospechó nada. Pero lo que más llamó su atención fue que Valeria no lo llamó. No escribió, no preguntó, no hizo ni una sola publicación en sus redes. Eso lo dejó helado. El tercer día, Martín entró a la sala con el celular en la mano. «Patrón, mire esto». Abrió una historia de Instagram. Era Valeria. Se le veía en un restaurante elegante riéndose con una copa en la mano. La música de fondo era reggaetón y en la descripción decía: «Hay que vivir como si no hubiera mañana». Alejandro se quedó mirándola. Su cara era la misma de siempre, hermosa, coqueta, como si nada hubiera pasado. No había rastro de tristeza, de preocupación, de amor. Solo estaba disfrutando. En ese momento supo que ya no había nada que rescatar. Pasaron otros 2 días y Alejandro decidió que era momento de regresar a la casa. Ya no podía alargar más la ausencia. Si esperaba demasiado, ella empezaría a sospechar. Además, ya tenía listo todo el montaje: la silla de ruedas, las recetas falsas del doctor, la supuesta rehabilitación fallida. Hasta tenía pastillas placebo para que pareciera que estaba bajo tratamiento. Había movido su habitación a la planta baja, adaptado el baño, instalado una barra para sujetarse, todo lo necesario para que pareciera real. Martín manejó la camioneta lentamente por la colonia. Mientras Alejandro iba sentado atrás en silencio, vestía un pants gris con la cara seria, el cuello ortopédico puesto y las manos sobre las piernas, inmóviles. Cuando llegaron, Rosa ya los esperaba en la entrada. Ella no sabía nada del plan. Alejandro había decidido que así fuera. Quería ver una reacción verdadera en alguien, aunque fuera una sola. Cuando lo vio, Rosa se llevó la mano a la boca. Se le humedecieron los ojos. Al instante no lo saludó con palabras, solo se acercó. Le tomó la mano y se la apretó con fuerza. «Don Alejandro, no sé qué decirle, qué pena tan grande». «Dios mío». Él apenas asintió con la cabeza. «Gracias, Rosa. Ya estoy en casa». Eso es lo importante. La entrada a la casa se sintió más fría que nunca. Valeria estaba en el sofá viendo una serie en la pantalla. Bajó el volumen al verlo entrar, pero no se levantó de inmediato.
Alejandro se detuvo frente a ella en la silla. Valeria. Hola. Ella sonrió apenas. ¿Cómo te sientes?, preguntó como si le hablara a alguien con gripe. Él respondió con voz débil. Adolorido. Pero bien, es un milagro que esté vivo. Valeria se levantó por fin y caminó hacia él. Le dio un beso rápido en la frente, casi como si le diera asco tocarlo. No preguntó más, solo dijo, «Qué bueno que ya estás aquí. Voy a preparar algo de cenar». Y se fue directo a la cocina. Alejandro se quedó mirándola al alejarse. Martín lo empujó lentamente hacia su cuarto sin decir nada. Ya estaba claro que Valeria no pensaba cuidarlo. No pensaba quedarse a su lado. No sentía nada. Estaba ahí por obligación, o tal vez por otra razón. Las primeras noches fueron una tortura. Valeria apenas le hablaba. Se encerraba en su cuarto con el teléfono. Ponía música. Hablaba en voz baja con alguien. Y salía solo para decir que se iba a dormir. No le preguntaba si necesitaba algo. No se ofrecía a ayudarle a bañarse, ni a moverlo, ni a darle sus pastillas. Todo lo hacía Rosa, que se quedaba hasta tarde limpiando, calentando comida, acomodando cosas en el cuarto nuevo de Alejandro. Cada vez que entraba le preguntaba si estaba cómodo, si quería más almohadas, si tenía frío. A veces le contaba anécdotas para hacerlo reír. A veces solo se sentaba a acompañarlo en silencio. Alejandro empezó a sentir algo raro en el pecho cuando ella estaba cerca. Una especie de calma. Una noche, mientras cenaban en la sala, Rosa dejó caer una charola. Se agachó de inmediato a recoger los cubiertos, pero sin querer empujó la silla de Alejandro con la cadera. Él fingió un leve gesto de dolor, y ella se asustó. «Perdóneme, don Alejandro, ¿le hice daño?». Él le dijo que no se preocupara, que ya se estaba acostumbrando. Y ahí, en ese momento, Rosa se agachó y le dijo algo que lo desarmó por dentro. «Usted es fuerte, más fuerte que cualquiera que yo haya conocido. No todos sobreviven a algo así, y todavía se levantan con la cara en alto. Usted sí». Alejandro tragó saliva. Nadie le había dicho algo así en semanas. Ni su novia, ni sus socios, ni su familia. Nadie. Solo Rosa, una mujer sencilla sin maquillaje, con uniforme de trabajo, que no buscaba nada a cambio. Mientras tanto, Valeria seguía haciendo su vida. Iba y venía, se ponía perfume caro, ropa ajustada. Se reía sola mientras revisaba el celular. Alejandro la observaba de lejos. Ya no necesitaba pruebas, pero todavía no era momento de revelar nada. Tenía que dejar que se confiara, que pensara que tenía el control. En esos días, una cosa llamó la atención de Alejandro. Empezaron a llegar paquetes a la casa. Valeria decía que eran cosas del trabajo, pero él notó que no cuadraba. Los guardaba en su closet o los dejaba en la cajuela de su coche. Martín empezó a sospechar. Le pidió permiso a Alejandro para seguirla discretamente. Él aceptó. La noche siguiente, Valeria salió a eso de las 8. Llevaba una maleta mediana. Dijo que se quedaría con una amiga. Martín esperó unos minutos y luego tomó otro auto para seguirla. Alejandro se quedó en casa mirando el reloj. Sentía una mezcla de ansiedad y rabia. Quería creer que tal vez era otra cosa, pero en el fondo ya lo sabía. 2 horas después, Martín le mandó un mensaje con una foto. Valeria entrando a un hotel de lujo. No iba sola. Alejandro se quedó mirando la imagen por largos minutos. Luego apagó el celular. Se recostó en la cama y cerró los ojos. El accidente era falso, pero el dolor ya era otra cosa. La casa ya no era la misma desde que Alejandro volvió. Aunque las paredes seguían iguales, los muebles en su lugar y el mismo aroma a madera fina flotaba en el aire. Todo se sentía distinto, como si alguien hubiera apagado algo adentro. El silencio se hacía más largo. Valeria no encendía la música como antes. No llenaba los pasillos con su risa, ni se metía a su estudio a enseñarle cosas nuevas de sus diseños. Ahora todo era rápido, cortante, como si cada minuto con él fuera una obligación incómoda. La silla de ruedas se volvió parte del paisaje. Alejandro pasaba la mayor parte del día en la sala frente al ventanal,
fingiendo leer o ver noticias. A veces ni prendía la televisión, solo se quedaba ahí observando, viendo cómo Valeria salía y entraba de la casa sin decirle a dónde iba, cómo hablaba bajito por teléfono, encerrada en su cuarto, cómo sonreía cuando creía que nadie la veía. Era como si el accidente no le hubiera afectado en lo más mínimo. Ni un gesto de ternura, ni un abrazo, ni un maldito ¿cómo te sientes hoy? Nada. La única que parecía vivir el dolor con él era Rosa. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba su desayuno con cuidado, lo ayudaba a tomar sus pastillas y le acomodaba la manta sobre las piernas. Cuando él se mostraba más serio de lo normal, ella le hablaba de su hija, de cómo extrañaba Veracruz, de las veces que lloró en silencio cuando creyó que no servía para nada. Y así, entre anécdotas y pan tostado, se fue ganando poco a poco un espacio en su día. Alejandro no lo decía en voz alta, pero esperaba con ansias que ella entrara por la puerta cada mañana. Valeria, en cambio, no cambiaba su rutina. Estaba más ausente que presente. A veces se iba por la mañana y no regresaba hasta la noche. Cuando llegaba, se metía directo a su cuarto. Decía que estaba cansada o que tenía jaqueca. Algunas veces, por compromiso, se sentaba junto a él unos minutos y le preguntaba cómo seguía, pero sin mirarlo a los ojos. Alejandro, con el corazón en pedazos, se limitaba a responder con frases cortas. No quería mostrarse débil, aunque por dentro se sintiera más solo que nunca. Una tarde, mientras Martín lo empujaba por el jardín trasero para tomar aire, Alejandro le pidió que se detuviera un momento. Estaban bajo un árbol grande donde solían hacer reuniones familiares antes de que todo se viniera abajo. Alejandro respiró profundo y habló en voz baja. Ella no siente nada, Martín. Me ve como una carga. Me ve como un estorbo, como si ya no sirviera para nada. Martín lo miró serio. Patrón, lo único que veo es que esa mujer no tiene corazón. Pero aquí seguimos. Usted no está solo. Alejandro asintió sin decir más. Luego levantó la mirada y se encontró con algo que no esperaba. Valeria estaba en el balcón hablando por teléfono. No lo vio. Él la observó desde lejos. Se reía. Jugaba con su cabello. Tenía esa expresión que solía tener cuando estaban empezando, cuando lo miraba con deseo, con emoción. Ahora esa sonrisa ya no era para él. Cuando entraron de nuevo a la casa, Alejandro le pidió a Martín que activara la grabación de las cámaras de esa tarde. Querían saber si Valeria había recibido a alguien mientras estaban afuera, pero no apareció nadie. Solo ella paseándose por la casa como si fuera la dueña absoluta. Abrió cajas, revisó documentos en el escritorio, habló por teléfono durante 20 minutos y luego se encerró. Nada más, pero la sensación de desconfianza seguía creciendo. Al día siguiente, Rosa entró al cuarto con una expresión seria, casi preocupada. Le llevó el desayuno, pero se notaba incómoda. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Pues no quiero meterme en lo que no me importa, pero hoy escuché algo raro. Estaba limpiando el cuarto de arriba y creo que la señorita Valeria estaba hablando con alguien por videollamada y dijo algo que me heló la sangre. Dijo, ya casi firmará los papeles. Nomás hay que aguantarle unas semanas más. Alejandro sintió que se le apretaba el estómago. ¿Qué papel? ¿Por qué aguantarle? Trató de disimular. No quería que Rosa notara nada, pero el dolor en su pecho era evidente. Gracias por decírmelo, Rosa. Tú sí eres de confianza, dijo él bajando la mirada. Rosa asintió y salió del cuarto, pero se quedó pensativa en el pasillo. Algo le decía que todo esto iba para peor. Esa noche Valeria volvió a salir. Dijo que tenía una cena con una cliente muy exigente. Se puso un vestido rojo, tacones de aguja y un perfume que Alejandro reconocía bien. Solo lo usaba cuando quería impresionar a alguien. Él solo la miró desde la silla. ¿No necesitas que te lleven?, preguntó. No, voy con aplicación. No te preocupes. Cuando se fue, Alejandro se quedó un rato en la entrada. Luego le pidió a Martín que la siguiera. Una hora más tarde, Martín mandó un mensaje corto. Hotel Gran Alameda, piso 9. No está sola. Alejandro cerró los ojos.
No sabía qué dolía más, el engaño, la frialdad o el saber que lo había estado planeando todo mientras él fingía ser una víctima. O tal vez dolía todo al mismo tiempo. Al día siguiente, Valeria llegó entrada la mañana con los tacones en la mano, el maquillaje corrido y el cabello revuelto. Se metió directo al cuarto sin saludar. Alejandro estaba en la sala ya vestido con Rosa a su lado. Ella le ofreció café, le contó que había soñado con su abuelita y le hizo reír un poco. Ese pequeño momento de ternura fue interrumpido por Valeria, que bajó a los 15 minutos fresca como si nada hubiera pasado. «Hoy tengo que ir al banco», dijo mientras recogía su bolsa. «¿Quieres que te traiga algo?» Alejandro la miró de frente. «No, no necesito nada». Ella se encogió de hombros y salió. Rosa lo miró de reojo. «Don Alejandro, ¿usted está bien?» «No, pero estoy empezando a ver las cosas más claras». Ese día Alejandro tomó una decisión. No iba a desenmascararla todavía. Iba a dejarla seguir. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar y quería tener todas las pruebas posibles antes de hacerla caer. Más tarde, cuando Valeria regresó, fue directo al estudio, revisó papeles, firmó algo rápido y luego subió corriendo las escaleras. Alejandro entró al estudio unos minutos después. Martín ya estaba ahí. Le mostró lo que había firmado Valeria. Era una autorización para transferir fondos desde una de las cuentas compartidas. Una firma falsificada de Alejandro con letra casi idéntica pero no igual. Ese fue el error. Martín sacó su celular y mostró el video. Valeria había abierto su cajón, tomado un folder, falsificado la firma y guardado todo de nuevo. Todo grabado, todo claro. Alejandro no dijo nada. Solo se quedó mirando la pantalla. Luego alzó la vista. «Esto ya no es solo traición. Esto es robo. Y no lo voy a permitir». Pero todavía no. Deja que se confíe un poco más. El sonido de la licuadora temprano en la cocina ya no se sentía como parte de una rutina, sino como un pequeño alivio entre tanta tensión. Rosa preparaba el desayuno con el mismo cuidado de siempre. Pero desde que Alejandro volvió en la silla de ruedas, sus movimientos eran más lentos, más atentos. Ya no era solo trabajo para ella. Algo en su pecho se apretaba cada vez que lo veía ahí, en silencio, mirando por la ventana como si esperara que algo cambiara. Aunque él fingía estar bien, Rosa notaba sus ojos apagados, su voz bajita y esa soledad que lo rodeaba como una sombra. Esa mañana entró al cuarto de Alejandro, con la charola como todos los días. Llevaba café, fruta picada, pan tostado con mantequilla y un jugo que ella misma exprimió. Tocó la puerta y entró despacio con una sonrisa que intentaba esconder su preocupación. «Buenos días, don Alejandro. ¿Cómo amaneció?» «Más o menos, Rosa. Me duele un poco la espalda», dijo él sin quitar la vista de la televisión apagada. Rosa dejó la charola sobre la mesa. Se acercó y sin pedir permiso comenzó a acomodarle las almohadas detrás de la espalda con mucho cuidado. Alejandro no dijo nada, pero cerró los ojos por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien lo tocara con tanto respeto, sin lástima, sin fastidio. «¿Así está mejor?» «Sí, gracias». Rosa se sentó a un lado, en la orilla del sillón. No habló enseguida. Lo miró unos segundos antes de atreverse a decir lo que tenía en la garganta desde hacía días. «Yo sé que usted es fuerte, siempre lo ha sido. Pero si algún día necesita hablar o solo compañía, aquí estoy. No es lo mismo limpiar pisos que acompañar a alguien. Pero yo le tengo cariño». Alejandro giró la cabeza para mirarla. No era una mirada de simple agradecimiento. Era otra cosa. Era sorpresa, como si no supiera qué hacer con tanta sinceridad de golpe. «Gracias, Rosa. De verdad. No sabes cuánto aprecio eso». Ella sonrió tímida. Bajó la mirada, se levantó y se fue, dejándole el desayuno. Pero antes de salir se detuvo en la puerta. «¿Quiere que le cante una canción de mi tierra? Mi abuelita decía que ayuda a que el alma no se achique». Alejandro asintió. Rosa volvió a sentarse y empezó a cantar muy bajito. Era una canción triste, suave, sobre un pescador que se va al mar y no regresa. Su voz temblaba un poco, pero tenía algo que llenaba el aire, que lo abrazaba. Cuando terminó, se despidió y salió. Alejandro
Se quedó en silencio. Sintió que se le humedecían los ojos. No por la canción, sino porque alguien se había tomado el tiempo de regalarle un momento, sin pedir nada a cambio. Nadie más en esa casa lo había hecho. Nadie más. Esa tarde Valeria volvió a salir. Dijo que tenía una reunión con un cliente que quería remodelar un penthouse. Se arregló como si fuera a una gala. Vestido negro, tacones brillantes, perfume de lujo. Antes de salir, pasó frente a Alejandro y le lanzó una sonrisa rápida. ¿Seguro que no necesitas nada? Alejandro negó con la cabeza. Estoy bien. Ella asintió y salió con prisa. No miró atrás. No preguntó si quería cenar, si necesitaba ayuda con algo, si estaba bien. Nada. Martín, como ya era costumbre, la siguió discretamente. En cuanto se fue, Alejandro volvió al estudio a revisar las grabaciones del día. No había pasado nada fuera de lo normal, excepto un detalle. Valeria había recibido un paquete, un sobresellado que guardó con mucho cuidado en el cajón donde él tenía documentos legales. Acto seguido, lo sacó, lo leyó durante varios minutos y lo volvió a guardar. Martín volvió a las 2 horas, entró por la puerta trasera y subió directo al estudio. Sacó su celular y mostró un video. Aquí está. Hotel Córdoba, cuarto 302. Mismo tipo. La recibió en bata de baño. Ella entró como si fuera su casa. Alejandro tragó saliva, aun con toda la preparación, con toda la sangre fría que intentaba mantener, cada nuevo detalle lo golpeaba. No porque no supiera, sino porque cada imagen nueva era una confirmación más de que había compartido su vida con una mentira. Martín lo notó. Le puso la mano en el hombro. ¿Seguro que quieres seguir con esto, patrón? Ya tienes pruebas de sobra. Alejandro asintió. No, aún no. Ella cree que me tiene en sus manos. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Al día siguiente, cuando Valeria volvió, Alejandro la estaba esperando en la sala. Tenía los papeles del sobre la mesa. Ella se detuvo en seco al verlos. ¿Y eso?, preguntó con la cara tensa. Me llegó sin remitente. ¿Tú sabes algo? Valeria fingió sorpresa, se acercó, los miró por encima y dijo que no tenía idea, que quizá era un error, que ella no sabía nada de eso. Luego le cambió el tema. Dijo que tenía que ir al banco a arreglar lo del seguro médico, que quería agregarlo a su póliza. Alejandro fingió estar de acuerdo, aunque sabía que todo era parte del juego. Después de que se fue, Rosa volvió a entrar al cuarto con una caja de herramientas pequeñas. ¿Qué es eso?, preguntó él. La lámpara del pasillo no enciende bien. Ya la revisé, pero parece que el foco está suelto. Ahorita lo arreglo. Alejandro la observó mientras ella, sin pensarlo 2 veces, se subía a una pequeña escalera y cambiaba el foco como si fuera su casa, sin miedo, sin drama. Cuando bajó, él le sonrió. Eres buena para todo, ¿eh? Ella se rió. Lo que uno no aprende por necesidad, lo aprende por amor propio. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Y tú por qué no tienes pareja, Rosa? Ella se encogió de hombro. Porque me acostumbré a estar sola y también porque uno se cansa de dar todo y recibir migajas. Mejor sola que mal acompañada. Alejandro asintió sin decir nada. Se quedó mirándola y por un instante no pensó en Valeria. No pensó en el engaño ni en solo pensó en que ahí, a su lado, había alguien real, alguien que no tenía nada que ganar, pero igual se quedaba. En la noche, mientras fingía dormirse temprano, escuchó a Valeria hablando por teléfono. Su cuarto estaba al otro lado del pasillo, pero la voz se filtraba por las paredes. Sí, ya casi. El tonto no sospecha nada. Solo necesito que firme y listo. Nos vamos, mi amor. Alejandro abrió los ojos, no se movió, no hizo ruido. Solo dejó que esas palabras se le clavaran en la cabeza como un clavo oxidado. El tonto no sospecha nada. Al día siguiente, todo siguió igual. Valeria bajó temprano, saludó con un beso frío y se fue. Rosa le preparó un caldo de pollo y le puso una cobijita en las piernas porque decía que venía bajando el clima. Alejandro no le dijo nada de lo que había escuchado, pero le tomó la mano un momento antes de que saliera del cuarto. Gracias por estar aquí. Rosa sonrió.
Para mí no es un trabajo, es un honor. Alejandro se quedó solo mirando el techo. Ya no había espacio para suposiciones. Solo quedaba esperar. La distancia entre dos personas no siempre se mide en metros. A veces duermen en la misma casa, cruzan palabras todos los días, pero el vacío entre ellas se vuelve más grande que cualquier cuarto. Eso era exactamente lo que pasaba con Alejandro y Valeria. Ella vivía en su misma casa, caminaba por los mismos pasillos, pero ya no estaba. No solo físicamente, emocionalmente se había ido desde hacía tiempo y él lo sabía, pero tenía que aguantar, porque para atraparla como se merecía, necesitaba verla actuar sin freno. Valeria ya ni fingía preocupación. En lugar de quedarse en casa cuidándolo o preguntando cómo se sentía, salía más seguido. Empezó a organizar viajes de trabajo a otros estados, cenas con clientes, talleres de decoración que duraban todo el fin de semana. Salía con maletas pequeñas, ropa cara, maquillaje impecable y ese perfume que ya era una señal. Alejandro no decía nada. Se limitaba a observar. Cada nuevo plan, cada salida, cada excusa era como un clavo más en el ataúd de la relación. Martín, siempre pendiente, la seguía cada vez que podía. Ya no había duda de que ella tenía una relación con otro hombre. Pero lo que más dolía a Alejandro no era el engaño, era el descaro, el poco esfuerzo por esconderlo. Era como si Valeria pensara que él ya no era una amenaza, que no tenía forma de defenderse, como si su cuerpo inmóvil también significara que su mente estaba apagada. Una noche, mientras fingía estar dormido, escuchó el sonido de la puerta principal. Valeria había llegado tarde, caminó de puntitas por el pasillo, pero él estaba despierto. La escuchó entrar a su habitación, reírse por lo bajo mientras hablaba por celular. Luego se hizo silencio. A la mañana siguiente, ni siquiera bajó a desayunar. Le mandó un mensaje por WhatsApp diciendo que tenía migraña y que necesitaba descansar. Alejandro se quedó en la sala mirando su celular con la pantalla apagada. Ya no sentía rabia, ya no sentía tristeza, solo ganas de terminar con todo, pero no todavía. Rosa llegó poco después con su uniforme limpio y el cabello recogido. Como siempre, llevaba un termo con café recién hecho y una bolsa con conchas de chocolate que había comprado en el mercado. Hoy encontré estas, don Alejandro. Son de las buenas, las que no saben a cartón. Gracias, Rosa. ¿Te pasas? Ella se sentó a su lado en el sillón más chico, puso la bolsa en medio y le ofreció una. ¿No ha visto a la señorita Valeria? Alejandro negó con la cabeza. Está en su cuarto. Dice que tiene dolor de cabeza. Rosa no dijo nada, pero frunció los labios. No quería meterse, pero ya era evidente que algo no estaba bien. Y cada día que pasaba ella lo notaba más. Valeria no ayudaba en nada. No se acercaba, no hablaba con cariño. Era como si evitara estar en la misma habitación que Alejandro, como si su presencia le estorbara. Más tarde, mientras limpiaba el estudio, Rosa escuchó una llamada. Valeria había dejado su laptop abierta. No era videollamada, era solo audio. Pero la voz del hombre se escuchaba clara, grave, segura, y lo que decía la hizo detenerse en seco. Necesito esos papeles firmados esta semana. Si no, el trámite se va a retrasar y ya no podré mover el dinero. Tranquilo, amor. Alejandro no sospecha nada. Ahorita está como mueble. Nada más respira y ya. Rosa no alcanzó a escuchar más porque la laptop se puso en silencio. Valeria había terminado la llamada. Rosa se quedó quieta unos segundos. Sintió una punzada en el pecho. Luego salió del estudio con la cabeza agachada, el estómago revuelto. Más tarde, cuando fue al cuarto de Alejandro, lo encontró solo, mirando por la ventana como de costumbre. Dudó si debía decirle lo que escuchó, pero al final se decidió. Don Alejandro, necesito contarle algo. Hoy escuché a la señorita Valeria hablando con alguien. Dijo cosas feas, muy feas. Él la miró atento. Rosa respiró hondo y le contó todo. La voz del hombre, las palabras de Valeria, el tono burlón. Alejandro no reaccionó de inmediato. Solo asintió con la cabeza. Gracias, Rosa. Has hecho más por mí que ella en un año. Rosa bajó la mirada. Yo no quiero meterme, pero eso que ella está haciendo no es amor, es abuso, y usted no se lo merece. Él no respondió. Solo le tocó la mano con suavidad. Esa noche Alejandro le pidió a Martín que investigara quién era ese hombre. Necesitaban nombre, cara y todo lo que encontraran. Ya no era suficiente con pillar a Valeria.
Ahora querían saber quién estaba detrás del plan. Martín trabajó rápido usando el número del teléfono que tenían en los mensajes interceptados. Logró ubicarlo. Se llamaba Ignacio Beltrán. Era abogado, de 38 años. Trabajaba en una firma de esas que defienden a empresarios con muchos secretos. Pero lo más importante, había tenido un par de denuncias por manejo indebido de cuentas. Ninguna había llegado a juicio. Tenía contactos, sabía moverse y además tenía una conexión con Alejandro. Años atrás, Ignacio había sido asesor legal en una de sus empresas, pero fue despedido por irregularidades. Lo último que supieron de él fue que intentó vender información interna a la competencia. Ahora estaba de vuelta, pero no por trabajo. Esta vez había regresado por venganza y lo estaba haciendo a través de Valeria. Cuando Alejandro vio la foto de Ignacio en la tablet, todo cobró sentido. No era solo un engaño amoroso, era un plan bien armado. Ella había sido su gancho, su forma de entrar, y lo peor era que él lo había dejado pasar por amor, por ciego, por tonto. Esa noche, cuando Valeria regresó a casa, Alejandro fingió estar dormido. La escuchó hablar en voz baja por teléfono desde la cocina. Ya va todo como dijiste. Alejandro no se entera de nada. En una semana tengo su firma. Luego tú haces el resto. Alejandro apretó los dientes. Le costaba seguir fingiendo, pero no podía apresurarse. Tenía que ver hasta dónde llegaban, hasta el último paso. Y cuando ellos creyeran que todo estaba hecho, ahí iba a caer el golpe. Al día siguiente, Valeria despertó más animada. Bajó con su celular en la mano tarareando una canción. Saludó a Alejandro con un beso en la frente como si nada estuviera pasando. Le preguntó si necesitaba algo, pero sin esperar respuesta. Luego salió diciendo que iba al notario, que necesitaba que él firmara unos documentos para proteger la propiedad. Alejandro asintió. Déjalos aquí. Los reviso más tarde. Ella fingió sorpresa. Todavía puedes leer todo eso. Claro. Lo único que no siento son las piernas. Lo demás sigue funcionando. Valeria rió nerviosa. Le dio un golpecito en el hombro y se fue. Pero en cuanto cruzó la puerta, Alejandro llamó a Martín. Prepárate, hoy movemos piezas. Martín se acercó a Alejandro con el celular en la mano. En serio, no habló, pero su cara ya lo decía todo. Alejandro lo miró desde su silla, cruzó los brazos y asintió. Ya sabía que algo nuevo venía. Martín se sentó a su lado y abrió la aplicación de grabación de llamadas. Le dio play y bajó la voz, casi como si le enseñara algo sagrado. Ya tengo los papeles, pero necesito que me consigas a alguien de confianza para mover el dinero. No quiero dejar ningún rastro. Alejandro va a firmar en estos días, no te preocupes, lo tengo comiendo de mi mano. En cuanto tengamos acceso, nos vamos tú y yo, y que se quede con su sillita de ruedas y sus millones vacíos. Era la voz de Valeria, clarita, sin titubeos, sin culpa. Alejandro cerró los ojos. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero había una diferencia. Esta vez ella lo decía con un tono de seguridad que le revolvió el estómago, como si él fuera un trámite más, como si no tuviera historia, corazón, nada. ¿De cuándo es esta llamada?, preguntó con la mandíbula apretada. De ayer en la noche. Se la grabaron desde la recepción del hotel donde estuvo. Me contacté con alguien de ahí. Ya la tienen identificada. Va seguido, siempre con el mismo tipo. Alejandro apretó el puño. Martín lo notó, pero no dijo nada. Sabía que su jefe estaba aguantando como podía. Pero ese aguante tenía un límite y se estaba acercando. También me llegó esto, dijo Martín sacando del bolsillo un sobre amarillo. Adentro venía una hoja impresa con capturas de pantalla. Eran mensajes de texto entre Valeria e Ignacio. No se veían los nombres completos, pero los números eran inconfundibles. Te amo. Ya falta poco. Estoy harta de este viejo. Me desespera. Es como vivir con un mueble. Pronto tendrás todo para ti, bebé. Confía en mí. Solo firma y ya. Alejandro pasó los dedos por la hoja. La miró un buen rato. Luego la dobló con cuidado. La metió de nuevo en el sobre y se la entregó a Martín. Guárdalo todo. Vamos a usarlo. Martín se levantó. Fue hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. ¿Y si esta semana ya lo firmamos todo? ¿Patrón? La trampa. ¿Digo no? Aún no. Todavía hay una cosa que necesito saber. Esa tarde Alejandro se quedó solo en su habitación. No comió. No vio televisión. No escuchó música.
Solo pensaba. Todo su cuerpo estaba inmóvil por fuera, pero por dentro era un hervidero. Era impresionante la forma en que Valeria había logrado entrar en su vida, enamorarlo, meterse en sus negocios, conocer sus cuentas, sus rutinas, sus debilidades, y ahora estaba a nada de dejarlo sin nada. Alejandro no era un santo. Había tenido errores, se había equivocado muchas veces en la vida, pero nunca pensó que terminaría así, engañado por una mujer que él pensó que lo amaba, a punto de ser robado por alguien a quien había alimentado con su propia mano, alguien a quien le había abierto su casa. Rosa entró al cuarto más tarde con una sopa caliente. No dijo nada cuando lo vio serio con la vista perdida. Solo dejó la charola en la mesita y se quedó de pie a su lado. ¿No quiere comer nada? No tengo hambre. Bueno, aunque sea tantito. Mire que si no se me debilita más. Alejandro soltó una risa apagada. Luego la miró. Rosa, ¿tú por qué estás aquí todavía? Ella se sorprendió. ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? Porque no tienes por qué quedarte. ¿Has visto cómo está todo? ¿Me ves a mí así? ¿Sabes que esta casa se está cayendo en pedazos por dentro y aún así sigues aquí? ¿Por qué? Rosa bajó la mirada. Se sentó con cuidado a su lado y pensó antes de responder. Porque no todos nos quedamos por interés, don Alejandro. Yo me quedo porque aquí tengo un propósito. Porque a veces uno no necesita dinero ni lujos para sentirse útil. Porque yo no lo veo a usted como un mueble. Yo lo veo como una persona que está pasando por algo muy fuerte y que necesita a alguien que no lo abandone. Alejandro la miró con más atención. Ella hablaba sin adornos, sin buscar palabras bonitas. Hablaba desde un lugar que él ya no recordaba, desde lo real. Gracias, Rosa. Ella se sonrojó un poco. Se levantó, le acercó la charola. Aunque sea unas cucharadas. No me vaya a hacer enojar. Él obedeció. Comió en silencio. Por primera vez en días sintió que tenía a alguien de verdad a su lado. Más tarde, Martín volvió con más noticias. Ya tenemos la dirección exacta del despacho de Ignacio. Y también sabemos que él ya está tramitando el poder legal para administrar tus cuentas. Pero aún no lo puede presentar. Falta tu firma y la quieren para esta semana. Alejandro asintió. Perfecto. Entonces vamos a darles lo que quieren. Vamos a firmar. Martín lo miró confundido. ¿En serio? Sí. Vamos a firmar el documento falso y vamos a grabarlo todo. Que crean que ganaron. Que sientan que ya lo tienen. Y cuando estén celebrando, ahí vamos a entrar nosotros. Martín sonrió. ¿Y Rosa? Preguntó. Le contamos. No, no debe saber nada todavía. Necesito que siga creyendo que todo es real. Es la única reacción verdadera que tengo en esta casa. No quiero manchar eso con mentiras. Martín respetó la decisión. Esa noche, mientras Valeria dormía profundamente en su cuarto, Alejandro firmó una copia falsa del poder legal. Era idéntica a la original, pero sin valor legal. Martín la llevó al día siguiente con el contacto de Ignacio, haciéndose pasar por mensajero. Todo quedó registrado en video. Al tercer día, Valeria llegó con una botella de vino caro y 2 copas. Hoy brindamos, mi amor, dijo sonriendo. Como si nada, como si el Alejandro de la silla de ruedas fuera solo un obstáculo que había aprendido a tolerar por un tiempo. Brindó solo. Alejandro alzó la copa con esfuerzo y fingió beber. Ella estaba tan feliz que no lo notó. Brindó por lo que venía, por la nueva vida, por los planes con Ignacio. Pero no sabía que todo eso estaba a punto de caerse como un castillo de cartas. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Valeria se encerró en el estudio de Alejandro. Llevaba todo el día con una energía rara, como si flotara. Desde temprano había estado cantando por la casa, mandando mensajes sin parar, riéndose sola. Hasta le llevó el desayuno a Alejandro por primera vez en semanas, aunque sin emoción. Solo lo dejó sobre la mesa. Le dio un beso en la cabeza y dijo, «Ya casi, amor, ya casi». Luego desapareció. Alejandro sabía que algo venía. Lo sentía. No era intuición, era experiencia. La gente, cuando va a traicionar, siempre se pone más alegre antes, porque siente que está a punto de ganar,
que ya tiene la vida resuelta. Valeria estaba justo en ese punto, creyéndose la ganadora. Mientras ella se encerraba en el estudio, Martín estaba estacionado a unas cuadras de la casa con una laptop y audífonos, monitoreando el micrófono oculto que habían instalado semanas atrás en el escritorio. Tenía todo listo para grabar. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero el plan era claro. Dejar que Valeria hablara con confianza, que se sintiera en control, que soltara todo sin filtros. Y funcionó. A los pocos minutos se conectó a una videollamada. No usó audífonos, no cerró la puerta por completo. Alejandro, desde el pasillo, pudo escuchar fragmentos. No se movió. Se quedó quieto frente a la puerta entreabierta, mirando el reflejo de la pantalla en el espejo del mueble. Ignacio apareció al otro lado de la llamada. Traía una copa de vino en la mano, una camisa blanca abierta hasta el pecho, y esa sonrisa de tipo que se siente invencible. Valeria suspiró. «Ya está, mi amor». El mensajero entregó el poder con la firma. «Mañana a primera hora lo presentan». Alejandro ni cuenta se dio. Está completamente dormido en su mundo. No sospecha nada. Ignacio sonrió orgulloso. Sabía que podías hacerlo. Te lo dije desde el primer día. Solo era cuestión de paciencia. ¿Ves lo que te dije? En 2 semanas, vamos a estar en Madrid, en ese depa con vista al parque, comiendo jamón y bebiendo como ricos de verdad. Ella se rió. Y tú dudabas de mí al principio, ¿eh? No es eso. Es que no creí que aguantaras tanto tiempo con ese hombre. ¿Cómo le hiciste? ¿No te daba asco tocarlo? Valeria hizo una mueca. Lo mínimo indispensable. Nunca me gustó, Ignacio. Solo pensaba en ti cada vez que tenía que sonreírle. Nunca fue otra cosa que un boleto. Y ya se está acabando el viaje. Alejandro apretó los dientes detrás de la puerta. Escuchar eso le dolió más que todas las pruebas anteriores. No era solo por el dinero, era por la forma en que se reían de él, como si fuera basura, como si nunca hubiera significado nada. Ignacio cambió el tono. ¿Y los empleados? ¿Ese chofer no te ha dicho nada raro? Nada. Es un burro que solo obedece. ¿Y la sirvienta? Pues ella se la pasa cuidando a Alejandro como si fuera su hermano. Lo trata con un cariño que hasta me da risa. ¿Quién se encariña con alguien así? Pobre. Alejandro sintió como algo se le rompía dentro. Rosa, la única persona que había estado con él todo este tiempo. La única que había sido sincera. La única que le había tendido la mano. Y ahora Valeria hablaba de ella, con desprecio, como si fuera una cucaracha. Eso lo terminó de enfurecer. Ignacio volvió al tema del plan. En cuanto salga el traspaso de las cuentas, lo bloqueamos legalmente. Usamos su supuesto estado físico para declarar incapacidad. Tú te quedas con la casa y las acciones. Yo manejo el dinero desde la firma y en 2 semanas nadie va a poder tocarnos. Valeria levantó la copa. Por nosotros, Ignacio la imitó. Por el nuevo comienzo. Y entonces lo soltó. Por fin, me voy a quitar de encima a ese inválido. Alejandro se quedó paralizado. Ya no sentía enojo, sentía fuego, pero se aguantó. Bajó la cabeza, se alejó despacio del pasillo y se fue directo a su cuarto. Llamó a Martín desde su celular. Grábalo todo, no pares. Quiero que lo tengamos, desde el principio hasta el final. Ya está, patrón. Todo está quedando registrado. En la pantalla de la computadora portátil de Martín, la videollamada seguía abierta. Ignacio y Valeria seguían hablando como si nada, planeando qué se llevarían de la casa, a qué hoteles viajarían después, cómo lavarían el dinero para que no los detectaran. Todo con risa. No sabían que cada palabra estaba siendo duplicada en 2 nubes distintas y en una memoria física guardada bajo llave. Cuando colgaron, Martín avisó a Bruno que el material estaba listo para adjuntarse a la solicitud de medidas cautelares. A primera hora, el juez firmó el aseguramiento de cuentas, la inmovilización de bienes y la orden de presentación de Ignacio por falsificación y tentativa de fraude. A media mañana, Ignacio llegó al registro creyéndose intocable y descubrió, con un funcionario serio y 2 agentes detrás,
que su trámite había sido observado por inconsistencias graves. Intentó llamar a Valeria, pero su teléfono vibró sin respuesta porque ella estaba frente al espejo, tomándose una selfie con un labial nuevo, celebrando un triunfo que ya no existía. Bruno envió a Martín el mensaje clave: bloqueo ejecutado. Activa fase final. En la casa, Alejandro pidió a Rosa que le acercara un vaso de agua. Y por primera vez le tomó la mano con intención de decir algo que llevaba semanas reteniendo. Gracias por no soltarme, Rosa. Pase lo que pase. Quiero que sepas que confío en ti. Ella apretó su mano sin comprender del todo, pero su mirada dijo que estaba lista para lo que viniera. Minutos después, Valeria entró radiante con una bolsa de diseñador. Traía un brillo en la mirada que delataba prisa por mirar su cuenta. Subió directo al estudio. Tecleó, esperó y frunció el ceño al ver el aviso de operación rechazada. Llamó a Ignacio. Llamó otra vez. Nada. Bajó con paso rápido. Encontró a Alejandro en la sala y fingió ternura. Amor, hubo un problema en el banco. ¿Puedes revisar? Alejandro sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual y respondió con calma. Ya revisé. Todo está congelado por orden judicial. Valeria se quedó muda 2 pulsos. Luego compuso el gesto. ¿Orden de qué? Debe ser un error. Alejandro inclinó apenas la cabeza. Error sería no haberte escuchado a tiempo. Hoy no habrá transferencias, Valeria. Ni mañana, ni nunca. Ella abrió la boca para protestar, pero un timbre seco sonó en la puerta. Bruno entró acompañado de 2 agentes y de un notificador del juzgado. Buenos, venimos a notificar diligencias y a realizar una inspección del estudio. Valeria intentó interponerse. Habló de derechos, gritó abogado. Buscó su teléfono. Pero Bruno ya desplegaba una carpeta con copias certificadas, capturas, metadatos y un dictamen pericial de firma. Martín, desde el pasillo, sostuvo la grabadora como quien sostiene un ancla. Rosa, en la cocina, se llevó una mano al pecho y rezó en silencio. Valeria dio un paso atrás, luego otro, hasta quedar con la espalda contra el bar. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿De qué hablas? Él respiró despacio. De todo. De la llave que le diste a Ignacio. Del hotel Gran Alameda. Del cuarto 302. Del sobre sellado en mi cajón. De la llamada donde dijiste que yo era un mueble. De me voy a quitar de encima a ese inválido. De Madrid. De jamón y vista al parque. De tu boleto. De que el viaje se terminó. El color se le fue del rostro. Intentó recomponerse. Acusó a Alejandro de paranoico. Dijo que alguien los estaba tendiendo una trampa. Bruno levantó una mano y, sin elevar la voz, pidió que escucharan un fragmento. Martín reprodujo 30 segundos exactos. La sala se llenó con la risa de Ignacio y la frase precisa donde Valeria pedía un gestor limpio para mover el dinero. La máscara se quebró. Valeria cambió de tono. Está bien. Podemos hablar. Tú y yo, sin extraños. Alejandro negó. Ya no. Esto se resuelve legalmente. Y hay algo más. Se acercó un poco con la silla. Apoyó las manos en los descansabrazos y mantuvo la vista fija en ella. Llevas tiempo tocando lo que no es tuyo. Este es tu fin de viaje, Valeria. De pronto, el teléfono de Martín vibró con la foto que esperaba. Ignacio en un pasillo con 2 agentes a los costados, sin su soberbia de siempre. Presentado. Bruno asintió y firmó el acuse. La inspección del estudio halló la carpeta negra con los cheques, una lista de contraseñas escrita a mano y el borrador de la solicitud de incapacidad. Valeria, acorralada, intentó culpar a Ignacio. Dijo que él la manipuló, que la amenazó, que tenía miedo. Alejandro sostuvo el silencio el tiempo exacto para que el pretexto sonara hueco. Luego habló sin subir el volumen. No te obligaron a reírte de mí. No te obligaron a llamarme inválido. No te obligaron a besar a un tipo en mi entrada. Fue tu elección. En ese momento Rosa apareció en el marco de la puerta con un vaso de agua. Sus ojos, rojos. Alejandro la miró y algo en su gesto se suavizó. Gracias, Rosa. Ella asintió en silencio. Valeria perdió el control, lanzó una copa al piso, exigió irse. Dijo que tenía derecho a sus cosas. Bruno, impecable,
Explicó que por ahora nada saldría de la casa sin inventario y custodia. La voz de Valeria subió, pero su margen se acortó cuando el notificador leyó en alta voz la medida cautelar y el apercibimiento por incumplimiento. La función había terminado para ella. Cuando se llevaron a Valeria para rendir declaración, la casa quedó en un silencio distinto. No el pesado de días atrás, sino uno limpio, de ventana abierta después de tormenta. Bruno se acercó a Alejandro. «Falta una pieza», dijo. «La médica». Ignacio registró una solicitud de incapacidad. Alejandro asintió. Llegó la hora. Martín cerró las cortinas y Rosa, confundida, dio un paso atrás. Alejandro apoyó las manos en los brazos de la silla, empujó con los tríceps, activó el core entrenado en secreto con Martín y se incorporó despacio hasta ponerse de pie. El mundo por un segundo fue solo la respiración de Rosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su mano tembló alrededor del vaso. Alejandro sostuvo el equilibrio, caminó 2 pasos seguros y volvió a sentarse con control. «Lo siento, Rosa. Tuve que fingir. Era la única forma de saber la verdad». Ella negó, no con reclamo sino con alivio. «No me pida perdón, don Alejandro. Me da gusto verlo de pie». Bruno sonrió apenas. «Con esto, la solicitud de incapacidad cae sola. Además, tenemos peritajes, testigos y cadena de custodia de todo el material». Alejandro asintió y miró a Martín. «Gracias, hermano». Martín soltó por fin el aire que llevaba horas conteniendo. «Para eso estamos, patrón». Bruno hizo un último apunte. «Habrá audiencia inicial. Ignacio intentará una salida negociada. Nosotros vamos por reparación integral y sanción. Y por una orden de restricción». Alejandro volvió la vista a la ventana. Afuera, la tarde tenía un color de despedida. No de lo perdido, sino de lo que ya no volvería a entrar. Al anochecer, Rosa preparó una cena sencilla. Puso el plato frente a Alejandro y se quedó a su lado sin decir palabra. Él probó un bocado y por primera vez en semanas, el sabor le dijo que la vida seguía. Después, tomó el teléfono y marcó un número que no llamaba desde hacía años. Su hermano en Tijuana atendió con voz sorprendida. «Ale, ¿todo bien?» Alejandro respiró hondo. «Mejor que antes. Te cuento mañana». Colgó. Apoyó la espalda. Miró a Rosa y encontró, en su mirada cansada y valiente, la clase de lealtad que no se compra. Días más tarde, la audiencia trajo lo previsto. Ignacio, sin margen, aceptó su implicación en la falsificación y el intento de fraude. Valeria, asesorada por un penalista con menos humo, reconoció parte de los hechos a cambio de una pena reducida y la devolución de cosas que, de todos modos, ya no eran suyas. El juez dictó medidas de no acercamiento, reparación del daño y una multa ejemplar. La prensa, que semanas antes había repetido la historia del accidente, ahora contaba la del empresario que desenmascaró un complot sin levantar la voz. Alejandro no dio entrevistas. Solo pidió, mediante su abogado, que se respetara a su personal y que no se difamara a quien nada tuvo que ver. Esa noche, al regresar a casa, dejó la silla en el estudio y caminó despacio hasta el ventanal. El reflejo le devolvió un hombre cansado pero en pie. Rosa apareció detrás con una manta. «Hace fresco», dijo. Él sonrió. «Gracias». Se sentaron en silencio. La ciudad, allá lejos, seguía su propia trama. Alejandro pensó en todo lo que se fue, en todo lo que llegó disfrazado de amor y era ambición, en cómo la verdad, a veces, no cae como un rayo, sino como una tarde que se aclara. Miró a Rosa y pronunció sin ceremonia una promesa que sí podía cumplir. «A partir de mañana, empezamos de nuevo, y esta vez sin teatro». Rosa asintió. Y por fin, la casa volvió a parecer un hogar.